tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Marta Villanueva. Muchas gracias por acompañarnos al webinar de hoy, Inteligencia de negocios al alcance de todos, visualización geoespacial dinámica de datos estadísticos. Muchas gracias, buenos días. Nuevamente les doy la bienvenida a esta sesión web y les agradezco en nombre de todo el equipo de BCI por participar en esta sesión que hemos preparado para ustedes. En este momento quisiera aprovechar, pues, solicitarle a través de la ventana de preguntas y la ventana de chat, nos pudieran dejar saber si nos escuchan y nos ven bien. Muchas gracias a todas las personas que nos dan su feedback y vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. Esta es nuestra sexta sesión webinar que hemos organizado desde el equipo de BCI para promover el uso de la tecnología geoespacial a lo largo de estas sesiones. En los meses pasados hemos presentado diferentes tecnologías, tanto de Google en la plataforma de mapas, hemos presentado soluciones de imágenes satelitales de alta resolución y hemos también incluido algunas herramientas de software para procesamiento de imagen de Hexagon Geospatial. El día de hoy nos vamos a enfocar a un tema muy interesante, ya que nos permite poder representar de forma geoespacial los datos estadísticos. Este es un reto muy importante, ya que tenemos grandes cantidades de información que se han recopilado para diferentes fines y tenemos pues diferentes fuentes de información y no siempre es fácil analizar estas fuentes y poder representarlas gráficamente. Respecto a las estadísticas, se dicen muchas cosas. Esta frase atribuible a Mark Twain dice que hay 3 clases de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Yo creo que no toda la fama de las estadísticas es justificada, ¿sí? Realmente trabajar con grandes volúmenes de información solo viendo el número, pues conlleva una serie de retos que hacen difícil su estandarización. Para que tengan una idea nada más, miren, estas son unas estadísticas de población a nivel mundial y aquí pueden ver cómo para varios países, ¿sí? En el caso de México, aquí podemos ver las discrepancias entre la población de la Ciudad de México entre diferentes fuentes. ¿Cuál es la que podemos utilizar o cuál es realmente el parámetro que sería adecuado considerar? ¿Sí? Hay cierto tipo de parámetros donde estas variaciones quizá no sean significativas, pero hay múltiples tipos de decisiones que tenemos que considerar donde estas variaciones son de mucho peso y deberíamos de tener el dato fidedigno. Hay muchas iniciativas para obtener información estadística, tanto a nivel gubernamental, a nivel de agencias gubernamentales, y todas ellas parten de una cartografía base y de una serie de datos genéricos, ¿sí? Hacemos un proceso de identificación de zonas geográficas, necesitamos datos demográficos, económicos, todos los datos que nos permitan describir a la población y las características con las que esta población pues, se va desarrollando sobre el territorio. Este tipo de datos les interesa a diferentes niveles de gobierno para poder tomar decisiones, por ejemplo, respecto a el tipo de programas sociales que vamos a utilizar,
mejorar los procesos de comunicación y participación, decidir una serie de planes y estrategias que son los que nos permiten como país desarrollarnos. Sin embargo, hay también múltiples tipos de estadísticas especializadas, ¿sí? Por ejemplo, las que tienen que ver con la iniciativa privada, que tienen que ver con la ubicación de recursos, de puntos de venta, de clientes, y más allá de eso, de cuáles son los patrones de nuestra competencia, cuáles son las cantidades que estamos vendiendo, qué productos se está vendiendo mejor por zona geográfica y en general, en un caso o en otro, el análisis de este tipo de datos que recopilamos a través de diferentes fuentes nos permite identificar áreas de oportunidad, ya sea para desarrollar un tipo de negocio, para implementar un programa social, para mejorar la vida de las personas, etc. Y es que en realidad todo sucede en el espacio. Todo lo que ustedes puedan imaginar, no tienen que ser los aspectos físicos únicamente de la vegetación, la infraestructura, las construcciones, ¿sí? La forma como las personas nos desenvolvemos en ese espacio y a lo largo de la vida tienen un componente geoespacial, pero además, algo que es muy importante es que tienen un componente temporal. Esta es una fotografía de un momento espacial determinado. En otro momento puede ser que haya más árboles, menos iluminación, que el pavimento tenga un cierto deterioro o que la zona tenga un cambio demográfico o socioeconómico importante. Todos estos tipos de datos se van actualizando con el tiempo y necesitamos tener esa información actualizada y disponible y en una forma que sea interpretable, ¿sí? La sesión del día de hoy se va a enfocar en la interpretabilidad de estos datos que podemos recopilar de diferentes fuentes y vamos a ver cómo podemos crear estas representaciones gráficas que nos permiten visualizar los componentes más diversos con el aspecto geoespacial. Este libro, La Tierra o el Mundo es Plano, establece que hay ciertos componentes que producen este aplanamiento en el contexto geoespacial. Estos cuatro de los componentes más importantes, de acuerdo a como una famosa directora general de HP lo definía, son digital, móvil, virtual y personal. ¿Sí? Por digital, entendemos que todos estos componentes deben poder ser utilizados dentro de una arquitectura tecnológica determinada, ¿sí? O sea, ya no estamos hablando de datos análogos, ¿sí? Que se tengan que manejar de una forma mecánica, sino que estamos hablando de un proceso de digitalización de la información y que se pueda utilizar. Y eso tiene que ver con el segundo concepto, que es virtual. Esto quiere decir que se puede transmitir a lo largo de una red. O sea, no basta solo que el dato sea digital, sino que además exista una infraestructura que permita que este documento, esta información digital, pueda ser usado de forma no localizacional. Es decir, yo no necesito físicamente estar donde está el documento o las personas que trabajamos en ese documento no necesitamos estar juntas para ver el mismo documento, por lo cual podemos establecer un verdadero ambiente de colaboración. El tercer punto es que sea móvil, es decir, que podamos utilizar una tecnología
que no esté anclada a un sitio en particular, que pueda ser un dispositivo que se conecte de forma inalámbrica o que incluso pueda trabajar de forma desconectada desde cualquier ubicación, desde cualquier dispositivo y en diferentes condiciones. Y por último, debe ser capaz de ser personal. O sea, yo debo poder hacerlo desde mi dispositivo móvil o desde mi tableta. Entonces, estos 4 factores están cambiando la forma en cómo podemos tener acceso a la información y cómo podemos analizar los datos para obtener resultados más eficientes y también la forma en que esta información puede ser analizada. Aquí yo quisiera enfocarme al tema del día de hoy, que es la inteligencia. Le pusimos inteligencia de negocios y podría parecer que está 100% enfocado a un enfoque, a una perspectiva, perdón, de la parte comercial, pero no es así. Un negocio es un flujo de trabajo de catastro, un negocio es una red de infraestructura y cómo manejarla. Un proceso de negocio es cómo manejamos llamadas de servicio o llamadas de emergencia, ¿sí? Todo lo que tenga un proceso que inicia con un paso, con un componente y debe terminar de cierta manera, puede ser medido y evaluado, y en este caso es un proceso de negocio. Entonces, con Hexagon Geospatial tenemos diferentes componentes que nos van a permitir armar soluciones geoespaciales desde la parte tradicional, por así decirlo, desde construir los datos geográficos, y también vamos a poder ver aquellas herramientas que nos van a permitir explotar el dato una vez que este ha sido creado. Y aquí yo quisiera enfatizar un aspecto que es muy importante en este tipo de consideraciones. Cuando estamos desarrollando cualquier tipo de aplicativo, existe un modelo tradicional de sistema donde todos estos componentes, desde el hardware, el sistema operativo que tiene ese hardware, los diferentes máquinas virtuales que se necesiten, todos los middlewares o los softwares que se requieran para el manejo de datos, así como el desarrollo de las aplicaciones y los datos, todo esto se maneja de forma local. Es lo que llamamos una solución on-premise. Este modelo hace que las organizaciones públicas o privadas sean responsables de mantener esa infraestructura física donde viven las aplicaciones y los datos. Un modelo de infraestructura como servicio resuelve las partes, digamos, de hardware de estos sistemas, dejando solo la decisión de la parte de software, aplicaciones y datos a las organizaciones. Un modelo de plataformas como servicio resuelve la parte de hardware y también resuelve la parte de sistemas operativos, de protocolos de seguridad, todos los sistemas de middleware y las aplicaciones principales. Por ejemplo, hablemos de una base de datos genérica o geoespacial para almacenar la información. Este esquema es mucho más avanzado y permite que los usuarios se puedan concentrar únicamente en el desarrollo de aplicaciones y los datos. Finalmente, un esquema de software as a service puede ofrecer una combinación de todos estos componentes donde las organizaciones pueden seleccionar únicamente el modelo que necesitan en cada uno de estos. No necesitan mantener una infraestructura interna. En el ejemplo que les voy a mostrar ahora, vamos a tener todo, ¿sí?
todo hasta los datos. Los datos los voy a tener de forma local en mi equipo, pero los vamos a después a subir a la nube para que de ahí se puedan aplicar en diferentes plataformas. Y el objetivo va a ser crear visualizaciones como estas, donde podemos, teniendo una serie de datos con ubicaciones, vamos a poder representar diferentes atributos descriptivos de esos datos a través de gráficas que nos permitan hacer la información mucho más comprensible y mucho más interpretable. Estas herramientas las vamos a usar todo desde la nube, es decir, es una plataforma donde ya tenemos una serie de utilidades. Por ejemplo, aquí estamos viendo una serie de incidentes reportados por los ciudadanos. Y estos incidentes pueden haber sido reportados con un teléfono móvil, tomando una fotografía y mandando la información a una base de datos en la nube, desde donde se alimenta este tablero. Aquí vemos otro tipo de representación de estos datos. En este caso son llamadas para reportar ciertos incidentes de calidad del agua, ¿sí? El agua puede tener una cierta cualidad turbia, tal vez no huele bien cuando sale de la llave, o tal vez tiene alguna otra característica de baja presión, ¿sí? Entonces, este tipo de reportes dentro de la red de agua tienen otra característica. En este caso, estamos considerando ya también el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó en segundos, minutos, días en resolverse ese incidente? Entonces, estamos adecuando aquí, o estamos adicionando más bien, aparte del componente espacial, el componente temporal. Ahora, la forma más simple de representar un elemento es el punto, ¿sí? Además de tener los puntos con diferentes características de localización y temporalidad, también podemos tener líneas. Estas líneas van a tener una serie de atributos también diferentes. Pueden ser cantidad de kilómetros, tipo de pavimento, cantidad de accidentes que suceden en un determinado momento temporal o bajo determinadas condiciones, etc. Todos esos atributos que nos permitan describir la información. Y finalmente tenemos áreas que también nos representan otros tipos de datos y podemos hacer múltiples correlaciones. Aquí lo que desde el punto de vista tradicional de GIS vemos son polígonos que tienen densidad de población, por ejemplo. Sin embargo, hay otras características que podemos hacer para tener un cruce de bases de datos donde, además de tener la densidad de población, podamos ver cómo se correlaciona esa densidad de población con los servicios que tienen los hogares, con las características sociodemográficas o socioeconómicas o con las características de infraestructura. Y entonces poder identificar otro tipo de patrones. Este tipo de análisis, ¿sí?, que nos permite tomar la información relacionada con ubicaciones, elementos lineales o áreas, las podemos representar sin necesidad de duplicar la información, de esta forma muy accesible, utilizando estas herramientas. El día de hoy les voy a mostrar cómo podemos crear uno de estos tableros o de estas visualizaciones dinámicas de forma muy sencilla. Vamos a ver un ejemplo práctico donde les voy a mostrar cómo
generar estas visualizaciones y después les voy a mostrar algunos ejemplos. Partamos de la información, ¿sí? ¿Qué tipo de información puedo necesitar? En un primer término voy a necesitar los datos que yo necesito describir. Noten cómo aquí tengo un archivo de texto. Es el tipo más sencillo de archivo de texto, que es un archivo separado por comas, un CSV. ¿Sí? Y aquí tengo diferentes datos. Tengo una fecha de ocurrencia, tengo una prioridad, tengo una codificación, tengo un tiempo de respuesta, tengo el día de la semana en el que sucede este incidente, el mes y una serie de datos descriptivos, así como, lo más importante, una coordenada. No hay límite para la cantidad de variables que podemos manejar aquí. En este caso que tenemos son llamadas de emergencia. Estas llamadas de emergencia las vamos a representar en un tablero como el que les acabo de platicar. Adicionalmente, tenemos una serie de datos de referencia de dónde suceden estas llamadas de emergencia. Imaginemos en el caso de la Ciudad de México, tal vez son las delegaciones, o bueno, que ahora son alcaldías, perdón, o los sectores de la policía de la ciudad. ¿Sí? Aquí en este caso tenemos los diferentes vecindarios de esta zona donde suceden las llamadas de emergencia. Como pueden ver, los insumos que voy a utilizar para generar este tablero son un archivo GeoJSON, donde tengo los polígonos, ¿sí? Que son estos que estoy mostrando, y un archivo CSV, donde están los datos que voy a representar. De esta manera muy sencilla, déjenme cerrar esto para no causar ningún conflicto. De esta manera voy a generar este tablero. Para generar este tablero voy a utilizar una herramienta de Hexagon Geospatial que se llama Incident Analyzer. Incident Analyzer es una plataforma, como ustedes pueden ver, yo estoy accesando o estoy conectándome utilizando un navegador, es un browser, yo no tengo nada instalado en mi computador, simplemente indico la URL, me conecto a esta plataforma y entonces puedo ver las herramientas que tengo disponibles. Aquí yo voy a seleccionar, voy a mover tantito mi pantalla. Aquí yo voy a seleccionar la opción de Incident Analyzer y voy a decirle que voy a crear una nueva visualización. Yo quisiera que vieran cuántos clics voy a dar aquí para crear este tablero. Aquí tenemos la primera pantalla donde lo primero que me solicita es cuáles son tus datos. Estos datos pueden ser archivos locales, ¿sí? Pueden ser en línea, es decir, puedo utilizar un servicio web donde me direccione los datos y puedo utilizar un servicio web externo que puede venir de algún proveedor específico, como por ejemplo un servicio de Map Enterprise de Hexagon o un servicio de mapa de Esri. Hay servicios web genéricos y servicios web OGC estándar, donde se tienen los atributos de los elementos, como es este Web Feature Service. Este tiene elementos. Jocelyn nos pregunta, ¿los archivos JSON en qué plataforma son realizados? JSON es un formato, Jocelyn. Si tú tienes un shapefile, por ejemplo, o un KML, lo puedes convertir en diferentes plataformas a JSON. En el caso
de ejemplo que yo estoy mostrando aquí, yo lo convertí en QGIS, pero ese es un formato estándar también, el JSON. Es una forma de manejar la información de manera que sea más accesible y más fácil de utilizar en plataformas web. Entonces, estos son los diferentes fuentes de datos. Miren, lo primero que voy a hacer es tomar mi archivo CSV y noten, lo voy a poner aquí en los incidentes. Solamente lo tomé, lo arrastré. Y miren, cuando le digo apply, ya puedo ver que mi archivo de incidentes ya está ubicado geográficamente, pero además sé que son 71.903. Sin hacer nada. Prácticamente solo lo arrastré y lo dejé caer en esta visualización. Yo puedo configurar, sin duda, puedo configurar más elementos de esta visualización y lo puedo hacer de forma muy fácil con esta infraestructura. Miren, lo primero es que, ¿qué son estos puntos? Pues bueno, ya sabemos que son llamadas de emergencia. Entonces, este tipo de llamadas de emergencia corresponde a un tipo de situación o de evento que requiere de asistencia de los equipos de primera respuesta. Puede ser la policía, puede ser la ambulancia, pueden ser los bomberos. Entonces, aquí tenemos un atributo que se llama ofensas y le voy a poner aquí el tipo de dato es, perdón, llamada de emergencia. ¿Sí? En el momento en que yo le doy apply, aquí ya veo las diferentes categorías en que tiene esas llamadas de emergencia. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Por ejemplo, esta que se denomina burglary es un tipo de robo con allanamiento de una propiedad. Puede ser una tienda, un robo a casa habitación. Tenemos aquí otro que es un robo, digamos, simple, que puede ser un robo a transeúnte. Y tenemos aquí otro tipo de ofensa que en particular es como un asalto agravado. Este felony assault es un asalto agravado que puede ser con algún tipo de violencia. Entonces, de manera muy rápida, miren, cada vez que me ubico sobre alguna de las rebanadas del pie, me dice cuántos hay de cada uno. Pero si yo seleccionara, por ejemplo, los asaltos agravados, aquí en pantalla ya no estoy viendo los 71,000 elementos o los 71,000 incidentes, solamente estoy viendo 14,512. Voy a incluir los porcentajes en esta representación de manera que yo vea aquí cuáles son los que tienen el porcentaje más alto. Entonces, dinámicamente, cuando selecciono alguna de estas, la distribución se actualiza, ¿sí? Sin necesidad de hacer ningún tipo de desarrollo o programación. ¿Sí? Aquí hay otro aspecto interesante y es que hablábamos de la temporalidad. Estos incidentes están sucediendo en algún momento del tiempo. Entonces, aquí yo tengo una variable que se llama fecha de ocurrencia. Entonces, voy a seleccionar aquí en la pestaña de fecha y hora, voy a seleccionar esta fecha de ocurrencia y cuando le doy a aplicar, automáticamente se van a generar muchas más gráficas. Aquí yo tengo información, al momento de que tengo la fecha y tengo la hora,
en que se reporta este incidente, yo ya sé en qué día de la semana sucede. Puedo ver un gráfico de temporalidad por mes, por hora del día y un mapa de calor. Por ejemplo, si yo quisiera saber este tipo, veamos, lo que tiene que ver con robo a vehículos, que son pocos en realidad. Estas son las zonas, cuando selecciono robo a vehículos, vemos como aquí hay dos focos rojos, ¿sí? Y además puedo ver que hay 2 días de la semana que tienen la mayor cantidad de incidentes, solamente de este tipo de característica. Entonces puedo seleccionar el lunes y ver cuáles son las zonas donde sucede el lunes, o puedo seleccionar el viernes y ver que los patrones se repiten. Entonces puedo seleccionar ambos y entonces ver cuáles son las horas en que tenemos la mayor cantidad de incidentes. Aquí puedo seleccionar de 8 a 10 de la noche. Y aquí ya veo un patrón muy marcado en esta zona. Entonces puedo acercarme y ver cuáles son las características de esta zona donde el robo a vehículos tiene los picos más altos los lunes y los viernes de 8 a 10 de la noche. Entonces, como pueden ver, aquí yo estoy haciendo una minería, estoy extrayendo información que tiene un componente geoespacial, o sea, está referido a una zona geográfica específica, pero donde veo información que cuando veía los datos de esta forma, no la podía apreciar. Ver los datos de esta forma o en una tabla, ¿sí? Podría haber sido una tabla de Excel donde se viera todo ordenado, inclusive, no me permite ver este patrón donde tengo esta zona con una particularidad de un comportamiento, de un cierto tipo de evento en ciertos días de la semana, en ciertas horas. ¿Sí? Bueno, voy a hacer un reset de estos gráficos y noten cómo conforme voy construyendo el tablero, en este caso, o esta visualización, puedo al mismo tiempo ir generando mis análisis, puedo ir viendo nuevas cosas que no podía apreciar antes. Ahora, veíamos que hay unos polígonos, ¿sí? O sea, yo tengo los precintos de policía donde se reportan estos incidentes. Entonces, yo puedo asociar esta información, ¿sí? Voy a regresar aquí a mis datos de entrada y voy a indicar aquí como dato límite, voy a indicar mi template del archivo JSON que veíamos anteriormente. Me preguntan si estas gráficas se generan automáticamente. Sí, estas gráficas se generan automáticamente con base en este valor, el valor de fecha y hora. Estos se pueden modificar directamente en el archivo de origen, es decir, lo voy a modificar en la tabla, en la base de datos o en el archivo CSV. No lo voy a modificar aquí. Aquí yo puedo identificar algún patrón que se salga, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo un año casi. Tengo desde 1 de enero de 2015 hasta casi el 1 de octubre, ¿sí? Entonces, si tuviera un dato tal vez de 2010, esta gráfica se me deformaría y entonces podría yo ver que hay un outlier. Hay ahí un elemento que no está conformando con la información. Pero todo esto se genera automáticamente. Entonces, una vez que tengo mis datos límites, ya tengo nueva información que puedo utilizar. Por ejemplo, puedo seleccionar esta pestaña de boundary y entonces seleccionar este campo
de precinto que debe existir en ambos datos. Es un campo llave, en realidad, que me permite vincular los límites con los incidentes. Y entonces los límites son estos bordes, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera ver este precinto en particular y yo quiero saber cuántos incidentes tiene este precinto en particular, aquí puedo ver que tiene 1,493 de los 71,000 y mi gráfica se actualiza para mostrar los porcentajes específicamente para este precinto. Es como si hiciéramos una operación de análisis espacial, es como si hiciera un overlay, una intersección, pero es una intersección dinámica, porque yo puedo ver aquí diferentes rasgos. Puedo, ya una vez que tengo seleccionado ese elemento en particular, puedo ver los incidentes de mayor frecuencia e inclusive puedo verlos por mes. Voy a acercarme a esta zona y entonces puedo ver los que sucedieron en enero, los que sucedieron en febrero, los que sucedieron en marzo, en abril y así sucesivamente. Entonces puedo ver literalmente cómo se van moviendo o cómo son los patrones de comportamiento, ¿sí? en ese precinto en específico. ¿Sí? Y todos los gráficos se actualizan. Las zonas de calor por mes van cambiando, pero hay ciertos días que son muy relevantes, no muy representativos. Aquí ya tengo más información. Tal vez ya hayan notado que cuando me acerco a alguna zona, la clusterización o la forma como los incidentes se van agrupando va cambiando. Esto lo podemos ir manejando, ¿sí? Ahora les voy a mostrar con un poco más de detalle cómo se hace. ¿Sí? Quisiera mostrarles muy rápidamente un par de cosas más que son muy importantes. Por ejemplo, yo aquí tengo las llamadas de emergencia, pero quisiera saber en qué vecindarios o en qué colonias están sucediendo estas situaciones para poder aplicar algún tipo de programa de prevención, de programa social, etcétera. Entonces voy a adicionar un tema. Este gráfico que ven ustedes aquí en la zona de la izquierda es el gráfico maestro, por así decirlo, es la gráfica rectora. Yo puedo tener muchas otras gráficas en diferentes partes de mi tablero, pero a esta es a la única que le puedo adicionar temas. Por ejemplo, yo aquí quiero saber cuál es el vecindario o la colonia, llamémosle la colonia, para que sea un poco más relevante, ¿sí? Aquí voy a aplicarlo. Y noten cómo al momento de que yo aplico esto, ¿sí? Ya tengo aquí una flechita y tengo dos temas principales. Voy a seleccionar colonia y entonces aquí veo qué corresponde al Bronx, qué corresponde a Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Voy a seleccionar el Bronx, por ejemplo. Perdón, déjenme adicionar aquí los valores y los porcentajes, perdón. Ahí ya veo los valores y los porcentajes. Voy a seleccionar Brooklyn y entonces ya estoy viendo los incidentes únicamente que corresponden a Brooklyn. De esta forma, yo puedo ir haciendo esta diferenciación. Si yo quisiera ver los incidentes por tipo de llamada de emergencia por colonia,
entonces puedo adicionar aquí un gráfico adicional, ¿sí? Voy a llamarle colonia, por ejemplo, y voy a seleccionar un tipo de búsqueda de texto o drop-down list, por ejemplo. Esta es una gráfica adicional, personalizada, por así decirlo. Yo aquí puedo seleccionar cuál es el atributo de mi tabla que quiero utilizar. En este caso es la colonia. Lo voy a aplicar. Y noten cómo aquí yo ya puedo seleccionar, ¿sí? Brooklyn. Lo aplico y puedo ver los delitos agravados que suceden en Brooklyn con todos los diferentes precintos. Entonces ya puedo aplicar otro tipo de filtros de manera dinámica y muy rápido. Quisiera adicionar un último tipo de gráfico. Para este voy a utilizar el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es muy importante en una llamada de emergencia. Entonces voy a utilizar aquí un tipo de gráfico en especial que a mí me parece muy útil, que es el medidor. El gráfico de medida me permite obtener ya sea un valor promedio o la suma, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí aplico esta selección que hice del valor promedio, noten cómo aquí tenemos el promedio del tiempo de respuesta en Brooklyn, ¿sí? Para este tipo de delitos. Si ponemos todos los demás delitos, el tiempo de respuesta es diferente, ¿sí? Este es el promedio. Vamos a ver si hay alguna diferencia con Manhattan, ¿sí? Y aquí tenemos el promedio del tiempo de respuesta para cualquier tipo de incidente en Manhattan. Lo que vemos es una diferencia en cuanto al tipo de incidentes por colonia, ¿sí? Mientras que Brooklyn tenía un cierto tipo de incidentes, este tipo de delito agravado es mucho más predominante en toda la zona de Manhattan. Si quisiera ver el total del tiempo de respuesta, ¿sí? Yo puedo aplicar este cambio y entonces ver el total del tiempo de respuesta de todos los incidentes en Manhattan o en Brooklyn. ¿Sí? Es ligeramente más alto la cantidad de tiempo de respuesta en Brooklyn. Entonces, lo importante es que ustedes puedan ver aquí que hay diferentes maneras de explotar la información y por eso quise mostrarles los datos que estaba utilizando antes de hacer el tablero, porque a veces cuando vemos esta información pensamos que es muy complicado, pensamos que demanda mucho tiempo de preparación, pero en realidad lo que esta plataforma nos está proveyendo es una herramienta para poder analizar datos que ya tenemos y poder extraer información que no habíamos identificado dentro de esos datos. Quisiera platicarles un poco de unos casos de uso antes de terminar. Realmente se nos ha ido la sesión muy rápido. Estos casos de uso que les voy a comentar muy brevemente tienen que ver con la distribución comercial de diferentes marcas en México y también vamos a ver un ejemplo de correlación de información censal.
Hay diferentes tipos de datos que podemos usar. Aquí vemos el ejemplo de puntos. Estas son diferentes marcas comerciales que están distribuidas en diferentes zonas de la República Mexicana. Tenemos un ejemplo de datos lineales que no sé si nos va a dar tiempo de visualizar, pero si están interesados pueden hacernos llegar un comunicado y se los podemos mostrar específicamente. Y los elementos de tipo área nos van a permitir correlacionar en la Ciudad de México datos del censo de población con datos de resultados electorales. Este es muy interesante. Voy a mostrarles esta información. Por ejemplo, aquí tengo el tablero que corresponde a las diferentes marcas comerciales. Aquí podemos ver por la distribución de las marcas, obviamente dónde están las zonas metropolitanas más importantes. ¿Sí? Obviamente aquí está la zona de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Esta distribución, esta clusterización, como les comentaba, se puede personalizar. Si yo quisiera cambiar la forma como se da esta clusterización, aquí puedo modificar esta distancia de clúster y noten, la hago un poco más compacta o la puedo reducir y entonces voy a tener una menor agregación. Esto mismo podemos hacer con el mapa de calor. Este mapa de calor me está mostrando dónde están las zonas donde hay mayor concentración de marcas comerciales. ¿Y cuáles son estas marcas comerciales? Veamos con un poco más de detalle. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos que las tres marcas principales que estamos mapeando aquí son Farmacias Guadalajara, Bodega Aurrerá y Soriana. ¿Sí? Hay otras marcas menores, ¿sí? Noten cómo está Aeroméxico, Applebee's, Bodega Aurrerá, Cinépolis, Devlin, etcétera. ¿Sí? Aquí podemos hacer la selección de forma gráfica. Por ejemplo, si quisiera ver dónde están ubicadas las farmacias Guadalajara en diferentes partes de la República, yo solamente tengo que seleccionar las farmacias Guadalajara y bueno, aquí vemos incluso cuáles son las zonas donde no hay este tipo de negocio. Muy marcada esta distribución geográfica. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con Bodega Aurrerá. ¿Sí? Ahí vemos que hay una mayor distribución del territorio y podríamos buscar específicamente con respecto a cierto municipio. Por ejemplo, Coatzacoalcos. Noten cómo simplemente tengo que teclear unas cuantas caracteres, unas cuantas letras y me va a traer todos los que tengan esa coincidencia. Voy a aplicar y aquí puedo ver que en Coatzacoalcos hay 9 bodegas Aurrerá y dónde están ubicadas. Voy a remover. ¿Sí? Otra característica que podemos analizar es cruzar esta información con datos estadísticos o demográficos. Por ejemplo, aquí, dado que nuestro límite de referencia son los límites municipales, estamos adicionando aquí lo que se conoce como el grado de marginación municipal. ¿Sí? Aquí vemos, esto es respecto al municipio donde se encuentra ubicada esta marca comercial. Por ejemplo, si quiero saber cuántas Bodega Aurrerá se encuentran en zonas de marginación media o que están municipios que están considerados como con un nivel de marginación medio,
simplemente tengo que seleccionar aquí el nivel socioeconómico que me interesa, en este caso es el medio, y ver dónde están esos puntos de ubicación en esos municipios. Si por el contrario vemos las que están en un nivel de marginación muy bajo, ahí vemos dónde está esa distribución. Algo que podría ser importante para cierto tipo de rama o de análisis es, por ejemplo, qué tipo de productos se están distribuyendo en este tipo de giros comerciales, o cuánto es la cantidad de productos o el porcentaje de ventas. Si se tratara de un programa social, podríamos ver dónde están ubicados los beneficiarios de ese programa social respecto a las características del territorio. ¿Qué éxito está teniendo ese programa social? Lo vamos a poder evaluar en el tiempo conforme esas estadísticas se vayan modificando. ¿Sí? Entonces, aquí podemos, por ejemplo, población total. ¿Cuáles son los municipios que tienen la mayor cantidad de población y cuántas bodegas Aurrera hay en ese rango de municipios con esa cantidad de población? Sí. Voy a mostrarles un ejemplo más para después, si tienen algunas preguntas, las podamos atender. En este caso, lo que estamos viendo es la Ciudad de México con una distribución de secciones electorales. Estas secciones electorales, aquí lo que podemos ver es la densidad de población. Aquí yo puedo seleccionar las secciones electorales que tengan la mayor densidad de población. Y aquí las puedo ubicar. Perdón. ¿Sí? Aquí estamos viendo cuáles son estas secciones que tienen la mayor población. Perdón, no es la mayor densidad, es población total. ¿Sí? Tenemos además la densidad de población. Aquí vemos la cantidad y si cambio el parámetro, aquí puedo ver la densidad. Y entonces vemos que hay una distribución diferente en términos de cantidad y de densidad. ¿Sí? Aquí estamos viendo densidad y en la anterior estábamos viendo cantidad. Esto nos puede dar una idea de cómo aplicar ciertas características. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí las zonas que tienen la mayor densidad de población, pero también por delegación, digamos que voy a seleccionar, la alcaldía de Iztapalapa y puedo ver dentro de esta alcaldía de Iztapalapa cuáles son los segmentos que tienen la mayor densidad específicamente. Ahora, este elemento nos va dando mayor información cuando podemos adicionar los datos del censo. Por ejemplo, de todas estas secciones, ¿cuántas viviendas no tienen agua potable? ¿Sí? Aquí podemos ver cuáles son estas viviendas o cuáles son estos sectores de la gráfica. ¿Sí? 329, ¿sí? Son las secciones del total de 5.500 que tienen la mayor cantidad de viviendas sin agua. Noten cómo está dándose este patrón hacia el sur de la Ciudad de México, donde no teníamos la mayor densidad, pero sí teníamos la mayor cantidad de población. Desde el punto de vista de datos electorales, la razón por la que hicimos este cruce fue para evaluar resultados. ¿Sí? Aquí voy a activar algunos gráficos adicionales
donde voy a comparar dos partidos, X y Y, respecto a sus resultados en diferentes secciones, ¿sí? Si yo selecciono por alcaldía, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver el caso de Iztapalapa, por ejemplo. Aquí podemos ver para todas las secciones, ¿sí? ¿Cuáles fueron los resultados en 2006 y 2009 versus el partido 2 en 2006 y 2009? ¿Sí? Esto es por toda la alcaldía, pero yo podría seleccionar aquí específicamente dentro de esa alcaldía las secciones donde hay la mayor cantidad de viviendas sin agua. Entonces, este tipo de análisis, y bueno, aquí hay otras variables donde estamos viendo de forma directa, por ejemplo, en estas secciones en particular, la cantidad de población desocupada, la cantidad de población sin seguridad social, la cantidad de hogares sin bienes, población económicamente activa. Esto se puede reajustar. Podemos ver aquí otra delegación que también tenía una cantidad importante, que es Milpa Alta. Entonces, podemos ir analizando estos patrones de forma territorial. Esa es la importancia de poder utilizar estos datos de esta forma, que podemos hacer estas consultas de forma territorial. Debo tener aquí un tooltip. Noten como aquí, si yo consulto alguna sección en particular, aquí puedo ver cuál es el área, cuántas casillas tiene, la densidad de población, la población ocupada, desocupada, la población femenina desocupada, la población masculina, la población económicamente activa. Aquí seleccionamos únicamente algunas variables, pero el Censo de Población y Vivienda de México tiene cientos de variables. Entonces, tenemos mucha información que en realidad no estamos explotando en toda su capacidad. Muy bien. Algo que es muy importante, como les decía al principio, todo el equipo de BCI está enfocado en desarrollar aplicaciones geoespaciales utilizando los componentes que han sido desarrollados por nuestros socios de negocios y también por nosotros mismos. Y estas alianzas estratégicas nos permiten aprovechar especialmente la inversión en tecnología que nuestros socios de negocios han hecho para desarrollar productos como el que les acabo de mostrar. Adicionalmente, a la excelencia tecnológica de BCI, les podemos ofrecer capacitación certificada, consultoría, podemos asistirlos en identificar cuáles son los componentes para integrar una solución que les permita resolver de forma muy concreta, muy práctica, que ustedes puedan ver un retorno de la inversión que están haciendo en estos componentes tecnológicos. Para nosotros en BCI, para todo el equipo de BCI, es muy importante estar en contacto con todos ustedes y por esto pues estamos trabajando con estas sesiones. Vamos a tener en breve sesiones de capacitación, también tendremos algunos workshops donde vamos a platicar más acerca de estas tecnologías, de las diferentes tecnologías que trabajamos, pero también vamos a impartir workshops técnicos para que tengan más herramientas para sus diferentes trabajos, ¿no?
No sé si tengan alguna pregunta adicional mientras tenemos oportunidad de ver algunas de sus preguntas. Yo los quisiera invitar a nuestra próxima sesión webinar, que será el 21 de agosto a las 10 de la mañana. Vamos a tener una sesión muy interesante. Va a ser una sesión especial sobre el servicio de Digital Globe Earthwatch. Earthwatch realmente abre una nueva era en cómo tenemos acceso a la información de imágenes satelitales del archivo más grande del planeta. Realmente los invito a que nos acompañen en esa sesión. Va a ser una sesión muy práctica, así como la del día de hoy, y van ustedes a poder ver todo el potencial que tiene este servicio. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Todo el equipo de BCI les damos las gracias. Tenemos aquí un par de respuestas. Carlos, nosotros vamos a publicar en nuestras diferentes redes las capacitaciones, pero además a todas las personas que se registran a nuestros webinars, les mandamos noticias, no los incordiamos en realidad con propaganda ni nada de eso. O sea, realmente tratamos de mandarles información muy útil, ya sea de los webinars. Como les digo, vamos a tener los cursos en breve. Entonces, van a recibir los comunicados. Si participaron en esta sesión o en algunas sesiones anteriores, les vamos a estar enviando información. Jocelyn nos pregunta si la plataforma puede conectarse a una base de datos SQL que está constantemente actualizándose. Así es, Jocelyn. La plataforma se puede conectar directamente a la base de datos o se puede conectar a un servicio web que esté derivado de esa base de datos, sin ningún problema. Francisco, con mucho gusto te contactamos para mostrarte las opciones. Si eres un organismo gubernamental, tiene una serie de ventajas. Si son instituciones educativas, también tiene unas ventajas adicionales. Entonces, nos vamos a contactar contigo, Francisco, para darte toda la información y poder resolver las inquietudes que tengan. Arturo pregunta, si ya tengo las bases de datos vinculadas en Shapefile, ¿puedo subirlas a esta plataforma? Sí, Arturo. Con el Shapefile hay una cuestión en particular que hace que el manejo de miles de datos no sea tan eficiente. Mi sugerencia sería que utilizaras GeoJSON o TopoJSON. Eso va a hacer que tu performance al momento de que tú tienes la plataforma sea mucho más eficiente, que la experiencia sea mucho más fluida. Si ustedes notaron, aquí en esta sesión estamos utilizando voz sobre IP, el video también lo estamos manejando por internet. No tengo ninguno de mis datos de forma local, o sea, los tenía local y los puse en la nube, o sea, tengo que utilizar la plataforma en la nube para montarlo. Hay una variante on-premise, también pueden hacer todo esto on-premise, pero el enfoque del día de hoy fue hacia una plataforma en la nube. Y notaron que los tiempos de actualización eran muy rápidos. ¿Sí? Cuando tú trabajas con Shapefile, habríamos visto más retraso. Entonces, sí, la respuesta es sí, puedes usar Shapefile. La recomendación es, en función a la cantidad de datos que tengas, tal vez sea conveniente que uses otro formato. ¿Puedes exportar alguna capa a otra plataforma? Sí, de hecho,
los datos se pueden descargar ya para los usuarios. Los usuarios que están consultando la información pueden descargar esas consultas que realicen como formatos CSV o los templates se pueden trabajar como GeoJSON. El objetivo de la plataforma es que los diferentes usuarios que tengan acceso a esta plataforma puedan hacer los análisis de forma dinámica sin necesidad de tener los datos y sin ser expertos. Imaginemos a los jefes de área, los directores, los presidentes de las empresas que lo que necesitan saber son los resultados concretos, pero no se van a poner específicamente ellos a crear estos tableros. Ellos los van a usar. O para usuarios de tipo supervisión, los supervisores que necesitan validar los datos que están creando en las brigadas de campo, por ejemplo, que se está levantando la información en campo. Este tipo de tableros es muy útil para ese tipo de implementaciones, ya que al momento podemos ver las correlaciones y ver si algo está mal. Juan, con mucho gusto nos contactamos también para darte los costos, ya que necesitamos un poco más de información de tu organización para darte los costos y los beneficios que están incluidos para cada tipo de dependencia. Muchas gracias a Sonia Salguero de Guatemala que nos acompañó en esta sesión. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias por tu saludo. Y también, nuevamente, muchas gracias a todos. Todo el equipo de BCI les agradece por su participación y los esperamos en la próxima sesión. Realmente va a estar muy interesante. Muchas gracias a todos y muy buen fin de semana.